Senador Roberto Gil Suárez. Gracias, presidenta. Voy a acatar escrupulosamente su instrucción de no debatir, sino simplemente comentar sobre lo acontecido en estas últimas sesiones, las del día de hoy. La primera precisión que me gustaría hacer es que yo espero que estos foros y el proceso de dictaminación que va a seguir las comisiones dictaminadoras no obedezca a la instrucción del señor presidente de la República, porque parece que estamos concediendo que la razón por la cual abrimos estos espacios de diálogo y estamos dispuestos a escuchar algunas posiciones e incluso a corregir algunas redacciones tenga que ver con lo que fue dicho por el presidente de la República en el evento ya mencionado. Yo creo que debiéramos ser cuidadosos en no dejar que estas especies puedan generar percepciones sobre la manera en la que este Senado reivindica su independencia y su soberanía frente al Poder Ejecutivo. La segunda precisión, o mejor dicho, el segundo comentario es que el diálogo tiene que ser honorable, honesto y socialmente útil, porque ahorita mismo hay otro debate en redes sociales, mientras aquí estábamos escuchando, hay otro debate inducido, a propósito de lo que aquí se ha comentado. El diálogo democrático debe ser honorable, serio. Ojalá podamos avanzar en un debate sin tantos adjetivos y con un poco más de intención de construir no solamente una solución específica a esta problemática, sino frente a todo lo que tenemos que hacer por delante. Yo siempre he insistido que para reconstruir las instituciones en materia de seguridad y justicia necesitamos hacer 5 cosas. La primera es cambiar nuestra política de drogas. La segunda, reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tercera, reconstruir las instituciones de procuración de justicia y, sobre todo, resolver la grave problemática de acceso a la justicia a nivel local. Por supuesto, empezar a construir nuevos diseños para justicia cotidiana, porque ahí donde no se resuelven oportunamente los conflictos se convierten en dramas penales. Y hoy en Iztapalapa la violencia se explica más por el acceso al agua que por el narcotráfico. En esa medida tenemos que construir una presencia del Estado que pueda dar solución a las necesidades de las personas y que no se tenga que recurrir a esquemas violentos de proveeduría de servicios ni tampoco a la imposición de la fuerza en situaciones de convivencia difícil como puede ser en algunas zonas de nuestro país. Y también, y por último, otra cosa que tenemos que hacer, y permíteme utilizar la metáfora pero al revés, y la quinta cosa que hay que hacer es quitar la adicción a la militarización del país. Y para quitar esa adicción lo que hay que provocar es una suerte de síndrome de abstinencia. Cuando los estados y los municipios dejen de tener en sus manos el recurso de las Fuerzas Armadas, van a tener que empezar a construir y a ejercer sus propias responsabilidades de otra manera. Y en eso creo que en ese marco debemos inscribir la regulación de la presencia de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad a secas. Y me lleva a secas a una reflexión que les pido que se lleven. Y lo decía hace un rato el doctor Caballero. La relación civil-militar no cambió hace 5 años o hace una administración y media. La relación civil-militar cambió en los 90s. Bueno, 70s desde la perspectiva de operaciones, pero desde el punto de vista institucional cambió en los años 90. Y cambió cuando decidimos que delincuencia organizada no iba a ser tratada desde los esquemas de respuesta del Estado propios de la seguridad pública y la metimos al esquema de seguridad nacional, que implica no solamente otros sujetos, sino también otros instrumentos que tiene el Estado para enfrentar esa realidad. Ese fue el cambio dramático en la relación civil y militar, y desde entonces se ha agudizado ese problema. El artículo que enlista los delitos que corresponden a delincuencia organizada ha sufrido 13 reformas. Hoy tiene 26 categorías de delitos. Los últimos, los ambientales, pero también está el robo de vehículos.
Cuando nosotros dijimos que delincuencia organizada, me refiero como país, hace muchos años, que delincuencia organizada iba a estar en la esfera de la seguridad nacional, metimos a los militares a una tarea permanente en delincuencia organizada. Y eso ha provocado una enorme irresponsabilidad local y una serie de zonas grises en la relación entre las entidades federativas y la federación. Robo de vehículos, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, derechos de autor. Es un problema de diseño institucional que ha tenido otro problema en los hechos, que conforme se ha ido ampliando la categoría de delincuencia organizada, conforme se han ido profundizando las zonas grises, conforme hemos estado en esta relación tirante entre entidades federativas y municipios, lo que ha pasado es que ese instrumento, el puente entre el artículo 129, la relación de separación poder civil-militar, y delincuencia organizada, tiene un puente de comunicación que es el famoso 89 fracción sexta, la disposición de la totalidad de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior y defensa exterior. Ahí está el punto de comunión entre el régimen de excepción y seguridad nacional, entre delincuencia organizada y la posibilidad de invadir la esfera de la seguridad pública. En los hechos lo que ha pasado es que se utiliza un esquema de seguridad nacional para sustituir las responsabilidades en materia de seguridad pública y que no nos extrañe la imponente presencia de las Fuerzas Armadas. La reflexión que yo les pido es la siguiente. Se dice muy recurrentemente que hay que buscar la manera de sacar a las Fuerzas Armadas de donde están, y yo coincido con ustedes, hay que sacarlas de seguridad pública. Pero la pregunta es si las Fuerzas Armadas en un contexto democrático no tienen otra responsabilidad o no van a tener otra responsabilidad. He enlistado algunas de las funciones que en el programa de seguridad nacional, que en las propias leyes orgánicas. La segunda misión que tienen las Fuerzas Armadas según sus leyes orgánicas es la protección de la seguridad interior. Parece que nos sacamos de la chistera ese concepto, tiene historia y ha evolucionado en la historia de nuestras instituciones y también de la interpretación, pero parece como que estamos inventando una cosa nueva. Hay funciones que está realizando el Ejército y la Armada de México que no son de seguridad pública, que están en el ámbito de la seguridad nacional y que en la doctrina castrense se conocen como seguridad interior. Se conoce como seguridad interior no solamente por textos legales, sino también por una serie de desdoblamientos normativos que están ahí entre nuestras normas. La reflexión es si podemos sostener que las Fuerzas Armadas pueden regresar a los cuarteles hoy, mañana o en algún momento. Yo creo que no, en razón de la situación de emergencia, pero también porque creo que a lo largo de nuestra evolución institucional les hemos dado algunas tareas que son de carácter permanente. Entonces también revisemos si el Ejército va a seguir haciendo el control de armas de fuego, o revisemos si vamos a tener, a lo mejor amudamos a una guardia costera civil, o si, por ejemplo, la protección de las selvas y de los bosques le corresponde a las Fuerzas Armadas. Esas tareas son mucho más complejas que la persecución del narcotráfico. Y por supuesto, y aquí la reflexión más encarecida, si ustedes revisan lo que hoy significa delincuencia organizada en nuestro régimen legal, es mucho más que narcotráfico, desafortunadamente. Y mientras hemos metido delitos y fenómenos al tratamiento excepcional de la delincuencia organizada, hemos dado indirectamente más responsabilidades a las Fuerzas Armadas. De eso se trata para mí esta discusión. La Constitución es una caja de herramientas, y ahí hay una herramienta que hay que regular. Entiendo que la función de la ley es normar las potestades públicas. Hay una potestad pública no regulada, discrecional, en muchas cosas arbitraria. Hay que atarle las manos al presidente actual o a los que siguen, precisamente para que no sigamos agudizando esta crisis en la cual las Fuerzas Armadas se desdibujan de sus funciones. Y ojalá que este debate sirva para replantearnos cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en un contexto democrático, con muchos problemas de inseguridad, pero sobre todo con la necesidad de encontrarle su espacio y su lugar en nuestro diseño institucional. Por su atención, muchas gracias.